Vamos a grabar igual la clase, ¿no es cierto? Si ustedes ven arriba en alguna parte, ¿no es cierto?, le sale un puntito rojo que dice grabando. Efectivamente, eso estoy grabando yo. La idea, ¿no es cierto?, es que esto lo podamos subir después a la plataforma. Yo les voy a avisar, ¿no es cierto?, de cuál es el link, por si acaso quieren revisar la clase, ¿no es cierto? Pero como les digo, es más que nada, ¿no es cierto?, para tener, ir dejando, ¿no es cierto?, una huella para más adelante cuando ustedes quieran repasar el concepto. ¿Ok? Bien, vamos a la pelea. El primer problema que tenemos, ¿no es cierto?, desde que se trata este tema de economía. ¿Okay? ¿Qué estudiamos en economía, ¿no es cierto? Y aquí, ¿no es cierto?, los estudiantes suelen responderme, ¿no es cierto?, cosas bien extrañas, ¿no es cierto?, respecto de qué es economía. Me hablan, qué sé yo, de algunos procedimientos, qué sé yo, del Producto Interno Bruto, qué sé yo, de algunos, del modelo, ¿no es cierto?, de cosas, ¿no es cierto?, que en realidad son más bien, ¿cómo podríamos decirlo? Algo así como mitos urbanos respecto al tema económico. ¿Okay? Básicamente economía, ¿no es cierto? De hecho, tiene una raíz etimológica parecida a la ecología, si ustedes se dan cuenta. Economía y ecología, ¿no es cierto?, parecen medios parientes, al menos desde el punto de vista etimológico. Mira, básicamente, ¿no es cierto?, vamos a usar una definición de texto, ¿no es cierto?, pero la vamos a explicar un poquito con más detalle, ¿no es cierto? En realidad, economía, ¿no es cierto?, es la ciencia de la escasez. Para decirlo bien directo, bien brusco, ¿no es cierto?, vamos a decir, mira, economía es la ciencia de la escasez. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, lo que vamos a estudiar acá, ¿no es cierto?, en general, ¿no es cierto?, tiene que ver con cómo lidiamos con el problema de escasez, ¿ok? ¿Qué es lo que hacemos, ¿no es cierto?, con este tema de escasez? ¿Tendría algún instrumento aquí que me permita, por ejemplo, escribirles algo? Bueno, ahí lo vamos a ver bien. Básicamente, ¿no es cierto?, entonces lo que les quería comentar, tengo un chat, creo, en alguna parte. En alguna parte está el chat. Se me perdió todo. Bien, la idea, ¿no es cierto?, como les digo, es que vamos a partir por una reunión, chatear, ahí está. Abrí el chat, muchachos, ¿no es cierto? Entonces aquí les voy a anotar algunas cosas que a mí me parece que son importantes, ¿no es cierto?, que vayan quedando claro. En la grabación que va a salir después en internet va a estar el chat también. Así que si ustedes tienen dudas, inquietudes o cualquier cosa, también pueden tirarla a través de este chat. Bien, lo que les decía, estamos hablando, ¿no es cierto?, de que básicamente, ¿no es cierto?, es la economía, ¿no es cierto?, en un lenguaje coloquial, ¿no es cierto?, sería una ciencia, ¿no es cierto?, que se dedica a tratar, a ver cómo lidiamos con el problema de escasez. Escasez de recursos para la producción, para el consumo, etcétera, ¿no es cierto?, para lo que queramos trabajarle. Pero básicamente, ¿no es cierto?, la idea aquí es que toda vez que no tengamos un problema de escasez, ¿no es cierto?, no tenemos un problema económico, ¿ok? Nosotros partimos de la base, ¿no es cierto?, de que los recursos son escasos, ¿no es cierto?, y por lo tanto entramos a tener problemas económicos recién ahí. Mira, ¿por qué les digo esto? Porque clásicamente, ¿no es cierto?, aparece en la opinión pública, ¿no es cierto?, qué sé yo, la idea, ¿no es cierto?, de que, mire, fíjese que en realidad, claro que hay plata para resolver no sé qué problema. El otro día salió un meme, por ejemplo, qué sé yo, en que alguien decía, mire, si uno se compraba un guanaco, ¿no es cierto?, qué sé yo, de estos que usan los carabineros, ¿no es cierto?, para regar a los manifestantes, en realidad ese guanaco vale tanto como, no sé, como 50 equipos para respiración forzada. O sea, estos pulmones mecánicos, esa cosa. Y en la práctica, ¿no es cierto?, lo que está diciendo, ¿no es cierto?, el meme, lo que está diciendo es, mira, no es que no haya plata, no es que no hayan recursos sino que lo que ocurre, ¿no es cierto?, es que los recursos están mal asignados. Lo que estamos diciendo con eso, ¿no es cierto?, es que no hay problema económico, tan grave como eso, ¿ok? Lo que estamos diciendo en un meme, como decía, ¿no es cierto?, es que estamos negando la existencia del problema económico. Y claro, ¿no es cierto?, ahí aparece lo que me interesa de ese ejemplo, ¿no es cierto?, es más bien mostrar de que aparentemente hay como una negación, ¿no es cierto?, del problema que hay detrás de la asignación de recursos, ¿no es cierto?, cuando estos son escasos, ¿ok? Y eso es un temazo, eso sí que es un problema, ¿no es cierto?, cuando estamos hablando de economía ambiental. Vamos a escribir acá, ¿no es cierto?, una definición formal, ¿no es cierto?, una definición formal que la van a encontrar en cualquier libro de texto, ¿no es cierto?, de economía, ¿no es cierto?, vamos a decir, mira, es la ciencia que estudia, ¿no es cierto?, la asignación de recursos escasos, escasos de uso alternativo entre
preferencias, para ponerlo más estricto, ¿no es cierto? Múltiples jerarquizables. Básicamente, ¿no es cierto?, lo que vamos a hacer con esta definición, ¿no es cierto?, chicos, es que la vamos a analizar un poquitito, ¿no es cierto?, intentando, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, extraer algunos elementos de esta cosa. Un poco, ¿no es cierto?, eso es lo que vamos a hacer como introducción. Aquí, ¿no es cierto?, hay más algunos 2 o 3 temas, ¿no es cierto?, que los vamos a ver, ¿no es cierto?, con cierto detalle, ¿no es cierto?, porque en realidad vamos a tener algún problema para verlos más adelante, ¿ok? Pero básicamente eso es, ¿no es cierto?, de lo que vamos a ver ahora, ¿ok? Este curso además involucra temas de administración de empresas, ¿no es cierto?, en una mermelada que yo no entiendo muy bien por qué la hicieron, pero va por ahí la cosa, ¿cierto? Vamos a tener que ver algunos temas de administración de empresas. La administración no es más que una economía aplicada, ¿no es cierto? Es como si ustedes le dijeran, mire, la química, ¿no es cierto?, y la química orgánica. Es química, ¿ok? Es química, ¿no es cierto?, una rama. La administración es lo mismo, ¿no es cierto? Las finanzas, qué sé yo, la contabilidad, un montón de otras subdisciplinas, ¿no es cierto?, son derivadas casi directas, ¿no es cierto?, de la ciencia económica, ¿no es cierto? La ciencia maestra en esta línea, ¿no es cierto?, es la economía, ¿ok? Por lo tanto, ¿no es cierto?, no es un pecado tan grave, ¿no es cierto?, tenerlo, a pesar de que es un campo demasiado amplio como para poder tratarlo con cierta tranquilidad, pero lo concreto, ¿no es cierto?, básicamente es que vamos a tener que meter un par de temas más, ¿no es cierto? Y lo importante de este asunto es que tenemos que tener claro de qué se trata esta historieta, ¿ok? Bien, entonces, lo que estamos diciendo, ¿no es cierto?, es que estamos hablando de recursos escasos, ¿ok? Y lo primero que tenemos que decir sobre esto, ¿no es cierto?, es que la escasez de recursos, ¿no es cierto?, o sea, no todos los recursos son escasos para empezar a conversar. La escasez, ¿no es cierto?, es un concepto que es espacio-temporal, de hecho, ¿ok? Es una cuestión relativa, ¿ok? En el caso de Arica, por ejemplo, qué sé yo, todo el mundo dice, el agua es escasa en Arica. Lo que está diciendo con eso, ¿no es cierto?, que en realidad el agua tiene un problema, ¿no es cierto?, aquí en Arica. Hay un problema aparentemente en Arica, ¿no es cierto?, respecto del agua. De hecho, se dice, mira, Arica, ¿no es cierto?, es probablemente la ciudad más seca del mundo. Un reportaje de la BBC lo vi hace un tiempo atrás. En realidad es la ciudad más seca del mundo, medida. ¿Okay? Porque hay muchos lugares mucho más secos probablemente, ¿no es cierto?, donde no se ha medido. Pero bueno, está bien el concepto, está bien la idea. Bueno, el agua, ¿no es cierto?, es escasa en Arica, pero no en todas partes. O sea, si ustedes van, qué sé yo, a algún lugar como, no sé, Río Bueno, Osorno, Puerto Montt, ¿no es cierto?, se van a encontrar con paisajes muy distintos, ¿ok? Si ustedes van al campo, en la 10ª región, por ejemplo, se van a encontrar con que la gente cultiva sin ni siquiera construir canales de riego. No los construyen. Simplemente no es necesario. El agua es tan abundante, ¿no es cierto?, que la gente simplemente no hace nada que tenga que ver con la gestión del agua. Es un recurso libre en la práctica. Si ustedes quieren usar aguas de un curso natural, ¿no es cierto?, simplemente hacen un trámite en la Dirección General de Agua y normalmente nunca hay problema, ¿no es cierto?, para asignarle el derecho de uso de la cantidad de agua que ustedes quieran. ¿Ok? En ese sentido, ¿no es cierto?, que si aquí en Arica, que si yo, una acción de agua, por decir algo, vale mucha plata, en Río Bueno una acción de agua ni siquiera existe como bien, como recurso, ¿no es cierto?, dentro de la economía local de la zona. ¿Ok? Espacialmente, ¿no es cierto?, entonces nosotros tenemos diferencias, ¿ok? Hay recursos escasos en algunas partes, y esos mismos recursos no son escasos en otras, ¿ok? También hay una dimensión temporal en este asunto. O sea, hay recursos que se hacen escasos en la medida, ¿no es cierto?, que va pasando el tiempo, en la medida que van ocurriendo cosas. No sé, la misma agua podría servir de ejemplo como eso, pero, por ejemplo, qué sé yo, si ustedes se van a Santiago, ¿no es cierto?, se van a encontrar con que hay un problema de escasez de aire limpio, ¿no es cierto?, sobre todo en estas épocas que hay cambios de estaciones. Pero si ustedes hubieran nacido 50 años atrás, probablemente el problema habría sido exótico, ¿no es cierto?, nadie lo habría pescado ni en bajada, porque en realidad, ¿no es cierto?, este problema se va produciendo en la medida en que la ciudad de Santiago creció. Como la ciudad creció mucho, ¿no es cierto?, entonces aparecieron muchos vehículos, ¿no es cierto?, aparecieron muchas empresas, dado que las condiciones de ventilación del Valle de Santiago no son muy buenas, en algún minuto, ¿no es cierto?, se alcanzó un punto de saturación. Se alcanzó una capacidad de carga, ¿no es cierto?, del sistema
aéreo de Santiago, de modo tal de que hoy día el aire puro pasa por etapas, ¿no es cierto?, en algunos ciclos del año, ¿no es cierto?, es escaso. ¿Estamos? Eso como primera idea. La escasez, ¿no es cierto?, entonces es un concepto relativo, ¿ok? De hecho, ¿no es cierto?, hay muchos recursos, ¿no es cierto?, que siguen siendo recursos libres, que se les llama. Recurso libre, ¿no es cierto?, significa, ¿no es cierto?, que no son objeto de un análisis económico. ¿Ok? No sé si estamos claros hasta ahí. Eso, respecto de los recursos escasos. Si no hubiera escasez, ahora, cuidado con la escasez, ¿no es cierto? Uno diría, bueno, el agua es escasa en Arica. ¿Cómo sabemos que es escasa el agua en Arica? Bueno, porque hay mucha gente que lo dice. Aparentemente, ¿no es cierto?, el agua en Arica es un problema grave, ¿no es así? Pero ¿será más escasa el agua que el petróleo, por ejemplo? Bueno, en realidad en Arica no hay petróleo. En realidad en Arica, ¿no es cierto?, no se produce petróleo. Todo el petróleo que se usa en Arica, ¿no es cierto?, hay que traerlo desde afuera. ¿Por qué nadie dice que el petróleo es escaso? Tiremos una pregunta entre medio. ¿Hay a alguien que se le ocurre que por qué razón nadie en Arica alega porque el petróleo sea escaso? Chicos, ¿alguien tiene una idea de por qué nadie alega por la escasez de petróleo en Arica? ¿Nadie? Bueno, cuidado con eso, ¿no es cierto, muchachos? Aquí hay un concepto, ¿no es cierto?, que es un poquito más complicado, que tiene que ver con la visibilidad de la escasez. No es lo mismo la escasez que la visibilidad de la escasez. Normalmente, ¿no es cierto?, una de las cosas que ocurre, ¿no es cierto?, es que los recursos son escasos en realidad en relación a sus costos. También. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, acá, ¿no es cierto?, el precio de las bencinas, de los derivados del petróleo y todo aquello, ¿no es cierto?, tiene un precio que equilibra el mercado. A los precios que tienen por la bencina hoy día, ¿no es cierto?, que si yo 700, 800 pesos por litro, ¿no es cierto?, en realidad la gente no quiere comprar más combustibles que los que están disponibles. ¿Okay? En ese sentido, ¿no es cierto?, la gente no alega porque puede comprar todo lo que quiere al precio que hay. ¿Okay? No ocurre lo mismo con el agua. ¿Okay? El agua, ¿no es cierto?, y eso es casi una regla general, digamos una regla de escepticismo, si se quiere, ¿no es cierto?, casi siempre la gente empieza a alegar, ¿no es cierto?, por la escasez de algún tipo de recursos cuando el recurso está demasiado barato. Cuando el recurso es demasiado barato, ¿no es cierto?, entonces la gente quiere comprar más de lo que está disponible y empieza a alegar porque no hay del recurso. Lo que está ocurriendo ahí simplemente, ¿no es cierto?, es que los precios no son los precios de equilibrio de mercado, y eso produce que la escasez se vea de otra manera, no a través de una demanda, ¿no es cierto?, no a través de un mercado, ¿no es cierto?, sino que a través, por ejemplo, de los medios de comunicación, de las redes sociales, etcétera, ¿no es cierto?, en que la gente empieza a alegar por la escasez de un determinado recurso. ¿Ok? Eso, básicamente, ¿no es cierto?, cuidado con eso, ¿no es cierto?, una cosa es la manifestación, ¿no es cierto?, de la escasez, y otra cosa es la escasez real. Derechamente, ¿no es cierto?, uno podría argumentar de que el agua es tan escasa como la benzina en el caso de Arica, ¿no es cierto?, solo que el precio de la benzina, ¿no es cierto?, equilibra el mercado simplemente. ¿Ya él algo estabas alegando, parece? ¿No? Ya el García, vi que tu micrófono algo como que se encendía. Bien, a ver. Cuidado con eso, ¿no es cierto? Y aquí, ¿no es cierto?, vamos a comentarlo, vamos a volver sobre este tema más adelante, ¿no es cierto? Porque aquí hay algunas cuestiones metodológicas, ¿no es cierto?, que son importantes de considerar en economía. Bien, esa es la primera idea, recursos escasos, ¿no es cierto? No hay escasez de los recursos, no tenemos problema económico. Estamos hablando entonces, por lo tanto, de recursos escasos. Después decimos, mira, se trata de recursos que tienen usos alternativos, ¿ok? Lo que significa esto, ¿no es cierto?, en la práctica, es que uno puede usar un recurso, ¿no es cierto?, para propósitos distintos. Esto, ¿no es cierto?, es una condición casi de ingeniería. El agua es escasa, entre otras razones, ¿no es cierto?, porque el agua se usa para cosas muy distintas. Se usa para la agricultura, ¿no es cierto?, para hacer crecer las plantitas, etcétera, ¿no es cierto? Yo estoy aquí en el Valle de Azapa y veo que hay un montón de gente que tiene plantaciones de distintos tipos. Lo usan, ¿no es cierto?, las empresas, ¿no es cierto?, qué sé yo,
todas las empresas tienen algún proceso productivo en que lavan, licúan, qué sé yo, o hacen alguna cosa, ¿no es cierto?, con agua. La minería, por ejemplo, qué sé yo, utiliza muchísima agua para los procesos de extracción, para los procesos de purificación de minerales. Y además hay consumo humano. La gente usa agua en sus casas, ¿no es cierto?, agua qué sé yo, que lo usan para bañarse, para cocinar, ¿no es cierto?, para hacer un montón de cosas más, ¿no es cierto?, y además también se usa como un sistema de limpieza, ¿no es cierto?, en los sistemas de alcantarillado. Hay muchos usos para el agua, ¿no es cierto?, y por lo tanto uno de los problemas que tenemos que resolver es, dado que tenemos un recurso escaso, ¿no es cierto?, ¿a qué funciones lo asignamos? ¿Ok? Un recurso, ¿no es cierto?, que es, aun cuando sea escaso, si no tiene usos alternativos, en general el problema, ¿no es cierto?, no es un problema económico, va a ser un problema de ingeniería. ¿Ok? O sea, de hecho, ¿no es cierto?, uno lo puede ver a lo largo de movimientos tecnológicos a lo largo del tiempo. ¿Ok? Ejemplo, qué sé yo, el caso del petróleo. En el caso del petróleo, en los años 70, ¿no es cierto?, hubo una crisis de precios muy fuerte que hizo que el precio del petróleo se multiplicara por 10 en muy pocos años, en 2 o 3 años. Hombre, es un problema grave. O sea, piensen que hoy día, que si yo, el litro de benzina, por ejemplo, está como 800 pesos, ¿no es cierto? Supongan ustedes que en 2 o 3 años más, ¿no es cierto?, el litro de benzina está a 8.000 pesos el litro. Así de grave fue el problema que hubo entre el año 73 y el 75 aproximadamente con los precios del petróleo. Bueno, el petróleo, ¿no es cierto?, era muy difícil de sustituir, se usaba básicamente como fuente de energía para diversos procesos, ¿no es cierto? Y lo que ocurrió ahí, ¿no es cierto?, fue que la gente simplemente, ¿no es cierto?, hubo una recesión gigantesca en todo el mundo, ¿no es cierto?, porque el precio del petróleo era muy alto, hubo grandes transferencias de riqueza desde los países usuarios de petróleo hacia los países productores de petróleo, normalmente los países árabes, ¿no es cierto? Pero con el tiempo, ¿no es cierto?, la gente empezó a encontrar maneras de ahorrar combustible. Por ejemplo, qué sé yo, los vehículos se hicieron más eficientes en el uso de combustible, la gente empezó a usar más el transporte público, en las casas, ¿no es cierto?, se empezó a utilizar otras fuentes de energía, ¿no es cierto?, eléctrica principalmente, ¿no es cierto?, que se producía con otros sistemas de generación. Raya para la suma. Hoy día, ¿no es cierto?, que si yo, un europeo promedio gasta un poco más de la mitad del petróleo que gastaba un europeo en los años 70. A pesar de que el nivel de ingreso de las personas y la cantidad de personas, ¿no es cierto?, es mucho mayor, como les digo, en promedio, un europeo medio hoy día, ¿no es cierto?, gasta poco más de la mitad, ¿no es cierto?, de lo que gastaba un europeo en el año 73, 75. ¿Ok? Si se dan cuenta, ¿no es cierto?, el hecho, ¿no es cierto?, que tengamos un recurso, ¿no es cierto?, que tenía una sola función, proveer energía en este caso, ¿no es cierto?, que se hizo críticamente escaso, ¿no es cierto?, en relación a otros bienes, ¿no es cierto?, produjo una reacción por la vía tecnológica, que no por la vía económica necesariamente. ¿Ok? Por supuesto, hay elementos económicos detrás de este asunto, pero el principal problema ahí es más bien de corte tecnológico. Los usos alternativos, ¿no es cierto?, no se refiere solo a usarlo en una u otra cosa, también hay mucha gente que demanda, ¿no es cierto?, un determinado recurso. En el ejemplo del meme que pusimos recién, ¿no es cierto?, dijimos, bueno, a ver, el gobierno compró guanacos en vez de comprar respiradores mecánicos. Y uno diría, mire qué feo, ¿no es cierto? Pero en realidad los guanacos también se necesitan. O sea, no hace mucho tiempo atrás, ¿no es cierto?, tuvimos algunos problemas de orden público acá, en fin, no entremos a polemizar sobre el origen y consentido de una cosa como esa, digamos, pero estuvo claro, ¿no es cierto?, que mucha gente esperaba que los carabineros tuvieran algún tipo de instrumento que les permitieran mantener más o menos estable, más o menos controlada la situación en las calles. ¿Ok? Está claro, ¿no es cierto?, que los guanacos también se necesitan. ¿Ok? Vamos a ver más adelante, ¿no es cierto?, que en general en las economías modernas, ¿no es cierto?, la solución es esquina, es decir, solo comprar ventiladores mecánicos o solo comprar guanacos no son soluciones eficientes. Nadie quiere, ¿no es cierto?, una solución esquina. Nadie vive solo de un solo producto. Mi abuela decía, no solo de pan vive el hombre. Efectivamente, ¿no es cierto?, en las sociedades modernas, la gente necesita muchas cosas distintas. ¿Ok? Y por lo tanto, en general, ¿no es cierto?, uno tiene que buscar alguna manera, ¿no es cierto?, de distribuir los recursos entre un montón de necesidades que pueden parecer sutiles, triviales, no sé, pongan los apellidos que ustedes quieren, ¿no es cierto?, de distintas personas. Pero, si nosotros si buscamos algún objetivo, ¿no es cierto?, con la asignación de recursos, entonces ese tipo de soluciones son las que van a prevalecer siempre. ¿Okay? No hay ninguna economía que se haya concentrado solo en la producción y consumo de un solo bien.
¿ok? Eso. Hasta ahí el problema, ¿no es cierto?, por el lado del consumo, si se quiere, ¿no es cierto?, de los bienes, ¿ok? El problema, ¿no es cierto?, que tenemos acá, ¿no es cierto?, es que, además, estos recursos hay que distribuirlos entre preferencias múltiples y jerarquizables. ¿Qué estamos diciendo con esto? Bueno, el hecho de que sean preferencias múltiples, en las definiciones de texto de economía van a hablar de necesidades. En realidad, la cuestión de las necesidades, ¿no es cierto?, es un tema bastante complejo, ¿no es cierto?, lo vamos a ver más adelante, ¿no es cierto?, con todo lo que significa. Porque en realidad, las preferencias, las necesidades de las personas, ¿no es cierto?, no son observables. ¿Ok? Sabemos que son muchas, pero no sabemos qué tan intensas son. No sabemos cuánta felicidad produce un bien cualquiera. Ni siquiera sabemos si efectivamente los bienes producen felicidad. Hay enfoques en economía que te dicen, mira, la gente lo que busca son ciertas capacidades de funcionamiento. O sea, no es que la gente compre autos, lo que pasa es que la gente quiere ir de un lado para otro. Y una manera de hacerlo, ¿no es cierto?, es comprando autos. ¿Ok? Entonces, de hecho, ¿no es cierto?, una discusión como esa nos diría, mira, en realidad la gente no demanda cosas, lo que demanda, ¿no es cierto?, son funciones. ¿Ok? Pero bueno, esa es una discusión más filosófica. Lo que me interesa de este punto, ¿no es cierto?, es que en general nosotros aceptamos, ¿no es cierto?, en una economía neoclásica, positiva, ¿no es cierto?, como quieren llamarla, ¿no es cierto?, que las necesidades son muchísimas, ¿no es cierto?, pero que además no tenemos muchas maneras de medirlas. ¿Ok? De hecho, si yo no puedo medir, no puedo saber qué tanto más feliz es Yael de Nicolás. ¿Es Yael más feliz que Nicolás? No tengo idea. ¿Ok? ¿Puedo comparar la felicidad de Marcos con la de Nicolás? Tampoco. ¿Ok? Es decir, ¿no es cierto?, las felicidades intertemporales, ¿no es cierto?, en realidad interpersonales, ¿no es cierto?, no son comparables, no son medibles. No existe una unidad de medida de la felicidad. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, tampoco tengo claro, ¿no es cierto?, a quién le voy a asignar recursos, ¿no es cierto? Si yo quiero maximizar la felicidad de todas las personas en una comunidad cualquiera, ¿no es cierto?, entonces una solución podría ser, ¿no es cierto?, qué sé yo, asignarle los recursos a aquellas personas, ¿no es cierto?, que son más felices, ¿no es así? O que pueden ser más felices. Bueno, lamentablemente no tenemos cómo medir quiénes son más o menos felices, ni por qué. Por lo tanto, ¿no es cierto?, tenemos ahí una primera complicación. ¿Ok? No tenemos cómo medir la intensidad de la felicidad. Incluso, ¿no es cierto?, yo les diría, chachos, ustedes mismos, ¿no es cierto?, no pueden comparar la felicidad de una determinada situación respecto de otras. Típicamente en clase, ¿no es cierto?, a los estudiantes yo les digo, oiga, mire, ¿qué es lo que prefiere usted? ¿Qué música le gusta más? ¿Qué comida le gusta más? ¿O qué situaciones le pueden gustar más? Usted puede comparar, qué sé yo, la felicidad que le produce un concierto de Van Halen con el que le podría producir un plato de porotos con rienda. Probablemente si anda con hambre, o si te le gustan los porotos con rienda, ¿no es cierto?, va a ser muy feliz con un plato de porotos con rienda. Si te gusta Van Halen, probablemente también te va a gustar mucho escuchar un concierto de Van Halen. ¿Ok? Pero incluso en ese caso, ¿no es cierto?, ustedes probablemente no van a poder decirme, ¿no es cierto?, con cuál de las dos cosas son más felices. ¿Ok? A lo mejor me van a decir, no, pues yo puedo comer un plato de porotos con rienda, no se está escuchando Van Halen. También puede ser, es una posibilidad muy, muy interesante. ¿No? Pero si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, los satisfactores, ¿no es cierto?, las felicidades, ¿no es cierto?, si se quiere, las satisfacciones, los placeres, ¿no es cierto?, no son comparables unos con otros. ¿Ok? Y sí, además de hecho son circunstanciales. Probablemente si yo les pregunto a ustedes, ¿no es cierto?, oiga, qué sé yo, a las 1:30 de la tarde y no han almorzado todavía, ¿no es cierto?, quizás me digan, mire, el plato por dos con rienda me hace mucho más feliz que el concierto de Van Halen. Pero si yo les pregunto, ¿no es cierto?, un sábado en la noche, después de haber comido y haber pasado por la previa, etcétera, ¿no es cierto?, qué es lo que los hace más feliz, probablemente no se les ocurriría pensar en un plato por dos con rienda y pensarían más bien en un concierto Van Halen. ¿Ok? Ustedes se dan cuenta, entonces incluso las preferencias esto podrían cambiar con las circunstancias. Peor todavía, intertemporalmente, ¿no es cierto?, la gente va cambiando sus valoraciones. Yo siempre pongo el ejemplo a mi hijo, ¿no es cierto?, en este sentido, ¿no es cierto?, que le encantaban los dinosaurios. Y alguna vez, ¿no es cierto?, un vecino le aplastó un dinosaurio con el auto, con la casa vecina, ¿no es cierto? Mi hijo lloraba desconsolado, ¿no es cierto?, porque le habían aplastado a su dinosaurio.
Bueno, alguien diría, es un dinosaurio de plástico, ¿qué? O sea, ¿para qué se enoja? ¿Para qué grita? ¿Para qué llora? ¿No es cierto? Se le pueden comprar otro, le pueden comprar 10 más, ¿ok? Pero no, pues, era su dinosaurio, ¿ok? Probablemente, ¿no es cierto?, que si yo, ustedes, ¿no es cierto?, están en una edad, ¿no es cierto?, donde valoran mucho las relaciones de pareja, por ejemplo, ¿no es cierto?, que si yo, entonces para ustedes, las penas de amor, ¿no es cierto?, probablemente son, pero, terribles, ¿no es así? Que si yo, que los patee la polola, ¿no es cierto?, que si yo, que los engañen, que le pongan los cuernos, algo por el estilo, ¿no es cierto?, entonces ustedes van a estar muy tristes y muy adoloridos, ¿no es cierto? Uno que ya tiene sus añitos, le diría, mira, no, mira, pues, ¿para qué se preocupa por la escena? ¿No es cierto? Que si yo, si pololas hay muchas, pololos hay muchos, ¿no es cierto? Que si yo, con los años esas cosas pasan, le va a durar 15 días, no es la pena, listo, ¿ok? Para uno cuando está más viejo, ¿no se está preocupado un montón de cosas que para la gente joven, ¿no es cierto?, parecen superfluosidades, ¿te das cuenta? Ya, que si yo, uno ya cuando está viejito está pensando, ¿no es cierto?, en de qué va a vivir, ¿no es cierto?, cuando ya no pueda trabajar. Ustedes, esa es una preocupación completamente cuaternaria, si se quieren, ¿no es decir, no creo que ninguno de ustedes haya pensado en su plan de jubilación, todavía, por lo menos, ¿no es cierto? Bien, eso. La felicidad, ¿no es cierto? Es decir, estas preferencias, ¿no es cierto?, son, como decíamos recién, ¿no es cierto?, muy difíciles de medir, ¿no es cierto?, muy difíciles de comparar, ¿no es cierto? Y aquí tenemos problemas, ¿ok? Pero existen, ¿ok? Lo que tenemos claro, ¿no es cierto?, es que estas existen, ¿no es cierto?, y normalmente estas preferencias, estas necesidades son mucho más que los recursos que están disponibles, ¿ok? Siempre ocurre eso, ¿ok? Recuérdenme hacer un paréntesis en un par de minutos más sobre este tema, ¿no es cierto? Porque este es un tema, ¿no es cierto?, que yo diría tiene sus dificultades importantes, ¿no es cierto? Porque aquí hay una controversia importante. Pero sigamos, terminemos de ver esta definición, ¿no es cierto?, por ahora, y vamos a darle un par de vueltas a algunos temas que son complicaditos acá, ¿no es cierto?, porque son importantes desde el punto de vista de lo que estamos tratando de introducir el tema. Después, ¿no es cierto?, estamos diciendo, mira, las necesidades son jerarquizables, ¿ok? Lo que estamos diciendo con esto, muchachos, es que en la práctica, ¿no es cierto?, lo que tenemos que considerar, ¿no es cierto?, es que la gente, ¿no es cierto?, tiene la capacidad para decir qué es lo que prefiere, ¿ok? ¿Qué es lo que prefiere primero, digamos? O qué es lo que, dónde le aprieta más el zapato, si se quiere, ¿ok? Eh, Básicamente, ¿no es cierto?, lo que estamos así apelando, ¿no es cierto?, es a cierto orden mental. La gente, ¿no es cierto?, tiene cierto ordenamiento en la cabeza que le permite decidir, ¿no es cierto?, qué es lo más importante para cada uno y qué es lo menos importante, ¿ok? Y eso no parece ser un supuesto muy fuerte. En general, ¿no es cierto?, uno diría, todo el mundo puede hacer eso, ¿no es así? De nuevo, no todo el mundo es igual. A ver, hay mucha gente, ¿no es cierto?, fíjense en un detalle. Qué sé yo, hay gente, ¿no es cierto?, que si los ponen, no sé, delante del almuerzo, ¿no es cierto?, en un plato de fondo, ¿no es cierto?, por ejemplo, se comen las cosas que les gustan primero y las cosas que les gustan menos se las come como de postre, como que las dejan para el final. Otra gente hace lo contrario. Hay gente, ¿no es cierto?, que se comen primero lo que más les gusta y van dejando al final, ¿no es cierto?, lo que les gusta menos. ¿Ok? Supongan que si yo, un vitalo pobre que tiene hartos condimentos. Hay gente, no sé qué sé yo, que si le gusta mucho la carne, se va a comer la carne antes que las demás cosas. Y hay gente, no sé, que lo que va a hacer es que se va a comer las cosas que no le gustan tanto primero, y va a dejar la carne de postre. Fíjate que hasta en el orden de preferencia, ¿no es cierto?, hasta la forma en que la gente asigna sus recursos, en este caso el hambre, a los recursos que tiene disponibles, ¿no es cierto?, puede variar bastante. ¿Ok? Lo que interesa en este punto, ¿no es cierto?, es que aquí aparecemos, ¿no es cierto?, aparece una conducta, ¿no es cierto?, que nosotros la vamos a llamar racionalidad, ¿ok? Vamos a saltarnos un poco los axiomas, ¿no es cierto? En otros cursos hemos visto este tema con mucho más detalle, ¿no es cierto?, porque en realidad el supuesto de racionalidad de las personas, ¿no es cierto?, es un supuesto muy fuerte en economía, ¿ok? La racionalidad de las personas, ¿no es cierto?, está en la base, ¿no es cierto?, de la conducta económica, ¿ok? Racionalidad no significa todo esto, ¿no es cierto?, que la gente consuma cosas que le hagan bien. O sea, no significa que la gente, ¿no es cierto?, sea buena, que sea caritativa, ¿no es cierto?, que sea buen vecino, que sea buen amigo. No significa nada de eso. No significa que la gente sea buena, significa simplemente que la gente es consistente. ¿Ok? Significa eso, ¿no es cierto?, que tiene una estructura de preferencia, ¿no es cierto?, que para ellos es más o menos estable. O sea, si a ustedes, ¿no es cierto?, les gustan, no sé, las papas fritas, ¿no es cierto?, y no les gustan todos los tallarines, van a tender a pedir papas fritas, ¿no es cierto?, cuando vayan a un restaurante, siempre. ¿Ok?
si ocurre, ¿no es cierto?, que a ustedes les gustan más las papas fritas que los tallarines, pero los tallarines les gustan más que las lentejas, ¿no es cierto? Entonces significa que les gustan más las papas fritas que las lentejas. Cosas tan obvias como esa, ¿ok? El orden de preferencia, ¿no es cierto?, que las personas le asignan a los recursos que están demandando, que requieren, que quieren, que consumen, ¿no es cierto?, revela una estructura de preferencia, ¿no es cierto?, que es más o menos conocible y estable para cada persona, ¿ok? No hay una función matemática reconocible en una cosa como esa, pero sí hay una conducta que es racional, ¿no es cierto?, en el sentido, ¿no es cierto?, que las personas hacen lo que hacen consistentemente, ¿no es cierto?, aquello para el cual tienen una cierta predisposición, ¿no es cierto?, más o menos natural, ¿ok? ¿Estamos claros en este asunto? Aquí hay como 3 o 4 temas, ¿no es cierto?, que deberíamos precisarlo un poquito más. Racionalidad económica, ¿no es cierto?, es un tema, ¿no es cierto?, que lo vamos a discutir muchísimo. O sea, de hecho, ¿no es cierto?, a ver, uno de los grandes temas de discusión, ¿no es cierto?, en economía tiene que ver, ¿no es cierto?, justamente con esta estructura ¿cómo se llama?, de supuestos respecto a los consumidores. Para ustedes, cuando se los mencionen en esta parte del curso, probablemente les parezcan bastante inofensivos, ¿no es cierto? O sea, ¿qué puede tener de extraño? Decir, mire, que la gente tiene muchas necesidades, ¿no es cierto?, de qué sé yo, y que son infinitas, que son más que los recursos, está claro, ¿no es cierto? O sea, que si a todos ustedes probablemente les gustaría tener un iPhone 11, no sé, no, algo, ¿no es cierto?, que si yo, que no estoy muy conectado con las preferencias de la gente más joven. Pero a nosotros los viejos probablemente a todos nos gustaría tener un Mercedes, pero nadie tiene la plata, ¿no es cierto?, ninguno de nosotros tiene, muy cerca tiene la plata para tener un Mercedes. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, aunque en realidad pudiera comprarlo, ¿no es cierto?, en realidad va a elegir comprar otras cosas, ¿no es cierto?, porque le parecen más útiles y más necesarias en determinado minuto, ¿ok? Este concepto, ¿no es cierto?, de la racionalidad económica, chicos, cuidado con esto, ¿no es cierto?, es una discusión larga, ¿ok? De hecho, ¿no es cierto?, probablemente, si en algo se parece el Partido Comunista a la Iglesia Católica, ¿no es cierto?, es que ambos, ¿no es cierto?, critican un poco la conducta de del consumo de las personas. La Iglesia te va a decir, mire, las personas son consumistas, pasan preocupadas por las leceras, ¿no es cierto?, en vez de estar rezando a Dios, ¿ok? Y el Partido Comunista les dice algo muy parecido, ¿no es cierto?, que si yo, la gente anda idiotizada, ¿no es cierto?, por la publicidad, comprando tonteras que no necesitan, ¿ok? Implícitamente, ¿qué es lo que están diciendo? Tanto la Iglesia Católica como el Partido Comunista, ¿no es cierto?, están diciendo, oiga, mire, no sea tonto, ¿no es cierto?, los bienes son objetivos, o sea, suplen necesidades objetivas. Alguien sabe, el Papa, o qué sé yo, el secretario general del Partido Comunista, sabe qué es lo que necesitan las personas, ¿ok? Y, por lo tanto, ¿no es cierto?, el hecho de que usted quiera comprarse un iPhone 11 con carcasa dorada, ¿no es cierto?, es una perfecta estupidez. Es lo mismo que le podría decir el Papa y el secretario general del Partido Comunista. ¿Para qué quieren, ¿no es cierto?, un iPhone 11 con la carcasa dorada? ¿Ok? ¿Qué diferencia hace eso con un teléfono común y corriente? ¿Ok? ¿Para qué quieren, ¿no es cierto?, que si yo tener un Lamborghini, un murciélago, ¿no es cierto?, y no tener un Nissan petrolero? Los dos cumplen la misma función, les podría decir el Papa y el secretario general del Partido Comunista. Estoy exagerando, ¿no es cierto?, por supuesto. La proposición en ese sentido, ¿no es cierto?, es decir, mira, con mayor o menor intensidad, mucha gente te está diciendo a cada rato, ¿no es cierto?, que hay ciertas cosas, ¿no es cierto?, que valen la pena y otras que no. ¿Ok? No sé, en el ambiente de ustedes probablemente hayan grupos ecologistas, ¿no es cierto?, que te digan, mire, que si yo disfrute de la naturaleza, ¿no es cierto?, ¿para qué diablos anda, que si yo, pensando en... ¿por qué no piensa que si yo los productos ecológicos, ¿no es cierto? ¿Para qué toma Coca-Cola y no toma jugo natural? Un naturista. Que si yo, un vegano, ¿no es cierto?, te diría, pero ¿cómo? Usted está comiendo cadáveres cuando se va a comer un lomo a lo pobre. De nuevo, ¿no es cierto?, aparece gente, ¿no es cierto?, que cree saber lo que tú necesitas. ¿Ok? Y de alguna manera, ¿no es cierto?, ellos están negando un poco esta estructura lógica, ¿no es cierto?, que nosotros dejamos muy abierta, ¿no es cierto?, en economía. ¿Ok? De hecho, y esto no es broma, ¿no es cierto?, han habido periodos muy largos, ¿no es cierto?, en la historia económica del mundo, ¿no es cierto?, en la cual la gente ha tenido muy pocas opciones para elegir. ¿Ok? Si ustedes hubieran ido a China, por ejemplo, ¿no es cierto?, qué sé yo, en los años 70, por ejemplo, a finales de los 70, se habrían encontrado con que toda la gente vestía de colores café, negro y gris. ¿Ok?
El azul estaba destinado a los marinos y el verde estaba destinado al ejército. ¿Ok? Por lo tanto, ¿no es cierto?, eran café, gris o negro, nada más. ¿Por qué ocurría eso? Simplemente, ¿no es cierto?, porque las fábricas de ropa, ¿no es cierto?, de la República Popular China, ¿no es cierto?, no fabricaban ropa de colores, porque estimaban que colorar las prendas de ropa era simplemente una excentricidad pequeña burguesa. La ropa servía para vestirse y para abrigarse, por lo tanto daba más o menos lo mismo, ¿no es cierto?, si fuera gris, negra o café. ¿Ok? A ese tipo de cosas se llegó en algunos periodos históricos. Por supuesto, hay otras formas de dictadura, ¿no es cierto?, que han intentado controlar todavía más ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Pero no quiero exagerar, ¿no es cierto? En el fondo, ¿no es cierto?, lo que quiero decir, mira, cuidado, aquí hay maneras incluso bastante sutiles, ¿no es cierto?, si se quiere, de negar una cuestión que es casi imposible, ¿no es cierto?, de agarrar de alguna parte, que son las preferencias de las personas. ¿Ok? De hecho, ¿no es cierto?, probablemente algunos de ustedes se sientan hasta medio culpables, ¿no es cierto?, de irse a comprar, ¿no es cierto?, que si yo una ropa de marca o algo por el estilo, ¿no es cierto?, porque se sienten un poco estúpidos, ¿no es cierto?, con una cosa como esa. Pero no es así. ¿Ok? De hecho, ¿no es cierto?, probablemente lo que ocurre ahí, ¿no es cierto?, es que la conducta económica de las personas termine siendo bastante cínica. O sea, si ustedes le preguntan a cualquier persona, a un legislador, a qué sé yo, al director del colegio, ¿no es cierto?, qué sé yo, a cualquier otra persona notable, ¿no es cierto?, si le pregunta qué sé yo, qué le parece la pornografía, le va a decir, qué asco, ¿ok? Mire qué feo, eso lleva a la decadencia de la costumbre, qué sé yo, qué, ¿no es cierto?, les va a decir, mire qué feo, ¿ok? Sí, pero cerca de la mitad del tráfico de datos en Internet en realidad es pornografía, muchachos. Lo que te está diciendo eso, ¿no es cierto?, es que en realidad la conducta económica, ¿no es cierto?, muchas veces, ¿no es cierto?, es bastante contradictoria con los discursos. ¿Ok? Y bueno, y ahí tenemos, de hecho, algunos problemitas. ¿Ok? Hoy día está lleno de gente diciéndote qué es lo que tienes que hacer a propósito del COVID. ¿Ok? Apareció un señor militar, ¿no es cierto?, aquí en Erika hace unos días atrás, ¿no es cierto?, diciéndonos, mire, váyase para la casa, si no lo vamos a agarrar a palo. O sea, digámoslo de una manera más o menos brusca, ¿no es cierto? Es decir, este señor ya no disimula, ¿no es cierto?, su sapiencia y sabiduría universal, ¿no es cierto? Él ya sabe tanto, ¿no es cierto?, sobre qué es lo que tenemos que hacer nosotros, ¿no es cierto?, que simplemente nos amenaza con agarrarnos a palos y no nos vamos para casa. ¿Ok? Bueno, eso es, ¿no es cierto?, exactamente lo contrario, ¿no es cierto?, de lo que realmente nosotros suponemos respecto a las personas. ¿Estamos claros? Ese es el supuesto de la economía clásica, ¿no es cierto?, tal como la estamos estudiando acá. Vamos a ver, ¿no es cierto?, que efectivamente, ¿no es cierto?, uno podría organizar la producción en base a regímenes autoritarios, ¿no es cierto?, que si yo por la vía de las decisiones administrativas, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Pero ese es un tema que lo vamos a ver para más adelante, ¿ok? Esta idea, ¿no es cierto?, de las preferencias jerarquizables, ¿no es cierto?, de nuevo, ¿no es cierto?, parece ser un tema bastante controvertido. De hecho, en los últimos años se ha trabajado mucho en la lógica, ¿no es cierto?, de lo que se llama la racionalidad limitada. ¿Hasta qué punto la gente efectivamente es racional o no? ¿Hasta qué punto sabe lo que quiere? ¿Hasta qué punto es capaz de tomar decisiones en función de lo que realmente quiere? ¿No es cierto? Eso también parece discutible. ¿Ok? De hecho, hay una serie de fenómenos económicos, ¿no es cierto?, que son bastante raros, si se quiere, ¿no es cierto?, y que son poco comprensibles. Ejemplo, si alguno de ustedes se ha encontrado dinero botado en la calle, no sé, 20 lucas, por ejemplo, se encontró un billete gordo, ¿no es cierto?, lo más probable es que el dinero lo hayan gastado en cualquier cosa. ¿Ok? Si esas 20 lucas provienen de la mesada o del sueldo de ustedes, ¿no es cierto?, no se lo gastan en cualquier cosa. Fíjense ustedes, ¿no es cierto?, que la gente usa el dinero, ¿no es cierto?, un poco en función de dónde viene. Si el dinero cae del cielo, ¿no es cierto?, por alguna razón, ¿no es cierto?, entonces se lo farrea, se lo gasta en jarana, en fiesta, ¿no es cierto?, lo que sea, ¿no es cierto?, y si se lo gana trabajando, ¿no es cierto?, entonces compra cosas, activos, qué sé yo qué, compra comida, ese tipo de cosas, así como fome. ¿Ok? Esto, ¿no es cierto?, que les estoy comentando, ¿no es cierto?, tiene presiones agregadas. O sea, qué sé yo creo que ustedes lo han visto en los diarios, de hecho, eso. Cuando hay negociación colectiva en la gran minería del cobre, por ejemplo, una de las cosas que ocurre es que a los mineros se les paga un bono por término de conflicto, que normalmente es una cifra grande. Estamos hablando de 5, 10, 15, 20 millones de pesos, por ahí. Bueno, vayan a darse una vuelta en Antofagasta, ¿no es cierto?, para que les cuenten qué es lo que pasa cuando ocurre eso. Esos 5, 10, 15, 20 millones de pesos, ¿no es cierto?, los mineros se los hacen zumbar, ¿no es cierto?, en una semana.
se agotan los autos nuevos, los televisores de plasma, no sé qué sé yo qué. ¿Significa eso que no podrían haberse comprado con sueldo regular esas mismas cosas que se compran con el bono por término de conflicto? No, la verdad, ¿no es cierto?, es que ellos usan el dinero de una manera distinta según si proviene del trabajo o si viene de algo tan fortuito como qué sé yo, como una negociación colectiva. Pasa con las devoluciones de impuestos, pasa con un montón de cosas, ¿okay? Con los sorteos de lotería, ¿no es cierto? Cuando alguien se gana la lotería, mucha plata se la gasta en tonterías, ¿no es cierto? Porque no le costó nada ganársela, ¿okay? Como esa, hay varias conductas que son poco razonables, que aparecen como raras, ¿no es cierto? O sea, ¿qué diferencia hace? ¿Por qué un billete de 20 lucas se gasta de una manera y otro billete de 20 lucas se gasta de otra? La verdad es que no hay una explicación muy clara. Hay muchos ejemplos de racionalidad limitada, ¿no es cierto?, que parecen menos raros que esos, ¿ok? Podemos darlo más adelante, ¿no es cierto? Este es un tema bastante controvertido, ¿no es cierto? Como les digo, estamos hablando, ¿no es cierto?, de temas que están en la punta del conocimiento económico hoy día. De hecho, ¿no es cierto?, que si yo, uno de los principales economistas psicológicos, economía de la psicología, ¿no es cierto?, Richard Thaler, ¿no es cierto?, fue premio Nobel, ¿no es cierto?, hace muy pocos años atrás, el 2017, si mal no recuerdo. Y él es uno de los primeros autores, ¿no es cierto?, que se fijan en este tema, ¿ok? En la racionalidad, ¿no es cierto?, en la psicología del comportamiento del consumidor, ¿no es cierto?, a ver si es tan sencillo, ¿no es cierto?, como el supuesto que nosotros estamos haciendo respecto de un cierto orden de preferencia que las personas conocen de antemano, ¿ok? Tema, ¿no es cierto?, que podemos explorarlo más adelante. Bien, chiquitos, son las 5:15, ¿ok? Han pasado más de 40 minutos, ¿no es cierto?, desde que empezamos la clase. Vamos a parar ahora. Ok, vamos a parar unos minutillos, ¿no es cierto? Vamos a dejar de grabar, ¿no es cierto?, entonces esta parte del curso. Y volvemos de nuevo, ¿no es cierto?,